En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital, con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, cumpliendo nuestra cita con los temas coyunturales de Colombia y el mundo a través de su dispositivo de pantalla con iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast, Deezer, Podimo y Anchor. Escenario donde el periodismo está al servicio de la verdad con su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Siga a Panorama Digital en las plataformas digitales y en www.andresbarriosrubio.com. Mezquindad que acompaña a FECODE, la CUT, la CGT y demás integrantes de la mesa de negociación del paro denota profunda división en el colectivo protestante. Liderazgo de la masa estudiantil está atomizando lo que ocurre al interior de la protesta. Es clara la conexidad de intereses políticos en la lucha que está llevada a la calle y no encuentra un fin con el gobierno y la negociación que se propone. La fuerza, la autoridad, tampoco es la vía para normalizar la situación del país. Crisis económica, desempleo, hambre y demás cuestiones que están marcando el día a día del colombiano llaman a la cordura, al sentarse a negociar, oír y acordar desde la diferencia entre unos y otros. Panorama Digital también está disponible en www.andresbarriosrubio.com. Mea culpa del Comité del Paro se acrecienta con el paso de las horas. Oscura conciencia los acompaña al evidenciarse su conexidad con actos no santos de la protesta. Orden de levantar de manera escalonada los bloqueos ilegales denota la corresponsabilidad del Comité del Paro en la quiebra de muchas empresas, el incremento de las tasas de desempleo, el aumento del endeudamiento y la mayor pobreza de la población colombiana. Mezquina asfixia a la nación exige aplicar todo el peso de la ley para que respondan por sus actos quienes de cara al país dicen negociar por una mejor Colombia, mientras desde la irresponsabilidad e hipocresía socavan en la polarización ideológica de corrientes políticas y sociales. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Señalamiento que reciben de un grueso de la población no es más que la consecuencia del reconocimiento de su incidencia en las órdenes para mantener el caos y propiciar un punto de no retorno que debe ser investigado por la Fiscalía. Voluntad de diálogo y negociación no puede difuminar lo que de fondo deja esta protesta. Preocupante intención, clara y evidente, de constituir y auspiciar células de terrorismo urbano que desde el lenguaje infunden miedo y se aproximan al nefasto lastre que dejaron el M-19, las FARC, el ELN, los paramilitares, entre otros. El único que tiene el monopolio de las armas es la fuerza pública. Hay que actuar contra funcionarios que omitieron su responsabilidad, como lo aseguró en Noticias Caracol el ministro de Defensa, Diego Molano. Lo que está claro, y en este caso, frente a los hechos que sucedieron de civiles disparando, Colombia tiene que tener en cuenta que el único que tiene el monopolio de las armas es la fuerza pública, sí debe ser respetado. No podemos volver a aquellas épocas de donde algún colombiano quiera hacer justicia por mano propia, porque aquí esas épocas demostraron que se afecta la democracia, la estabilidad y la seguridad. Aquí tenemos que actuar con toda contundencia como fuerza pública. El monopolio de las armas lo tiene la fuerza pública y no se puede permitir civiles que hagan justicia por mano propia y también actuar contra aquellos funcionarios que omitieron su responsabilidad de controlar ese tipo de actuaciones. Lo importante acá es que nuestra policía actúa cuando hay violencia y disturbios, y entonces en este periodo de tiempo han habido más de 11.000 actividades de manifestación pacífica que la fuerza pública ha acompañado.
Se han presentado, eso sí, 1.100 disturbios, violencia que afecta los derechos de los otros colombianos, o porque destruyen el Transmilenio o destruyen el mío, o sistemáticamente han afectado gobernaciones, alcaldías, o incinerado las URIs de la Fiscalía, o destrozado establecimientos comerciales, afectando a los pequeños comerciantes, afectando el empleo. Es en esas situaciones donde ha actuado el SMAT y es donde para restablecer el orden y la tranquilidad. Y es únicamente en esas actuaciones en donde nuestra policía ha actuado para garantizar que el resto de colombianos también tengamos el derecho a la vida, a la tranquilidad, a la movilidad, que la gente pueda salir a trabajar, que pueda llegar tranquila a su empleo, que no pierda su empleo porque no puede coger un bus, que el pequeño empresario pueda abrir su negocio porque no lo van a vandalizar. Esa es la responsabilidad que tenemos y es en esos precisos instantes en donde actúa la fuerza pública. Nosotros respetamos la manifestación pacífica y entendemos hacemos una clara diferencia. Todos aquellos manifestantes pacíficos los acompañamos para que puedan hacer su expresión en esta democracia, pero el vandalismo, el destrozo, las actividades criminales y violencia, por supuesto, no las podemos permitir y aquí ya tiene que actuar la fuerza pública. El derecho a la protesta se garantiza, pero es imposible no actuar cuando se sale de cauce la masa protestante. Primera línea de estudiantes, madres, manifestantes y demás denominaciones que se han escuchado en estos días delinean el ambiente de guerra y confrontación que se quiere instaurar en el territorio nacional. Captación de una masa protestante resentida y sumida en el abandono familiar, político y social que está a merced de oscuros personajes con ansias de poder desde lo que han llamado un pacto histórico por Colombia. El paro no es de Petro, es de ciertas personas que se cansaron de las burlas por parte del gobierno hacia la clase trabajadora y la estudiantil, como lo afirmó en Noticias Caracol el joven activista Alejandro Villanueva. Bueno, en este momento primero hay que dejar claro que el paro no es de Petro, porque eso diferentes medios de comunicación y diferentes políticos lo han dejado claro, no, que es que el paro es de Petro, no, el paro es de ciertas personas que se cansaron de año tras año de burlas por parte del gobierno nacional hacia ellos, hacia la clase trabajadora, hacia la clase estudiantil. Eso es lo que está pasando. Y lo que quiere la gente primero son garantías. Mucha gente dice, no, que es que esto no está organizado. Claro que está organizado. Que no nos organicemos como normalmente se organiza es diferente, pero todas las semanas se realizan asambleas populares. Cogemos una calle, cogemos un parque donde toda la gente puede ir a presentar sus banderas, a presentar sus ideas y a presentar qué es lo que queremos hacer en la próxima semana. Ahí cuadramos y ahí se dice, venga, nosotros no nos vamos a sentar con un gobierno nacional hasta que nos brinden las garantías de que nos van a respetar la protesta social. Eso es lo primero que queremos. Antes de trazar una ruta en lo general, en lo que la gente no puede llegarse a estar de acuerdo entre esto o aquello, tenemos que dejar lo básico. Y lo básico que quiere la gente son las garantías para que puedan movilizarse. Seguramente que salgan de la casa a marchar y sepan que van a volver. Garantías de movilización se han dado. El problema está en la violencia que se toma a la protesta en la noche y desvirtúa el sentido del paro. Peligrosas organizaciones convergen en un conflicto que no encuentra fin y subsidia sus intereses desde aportes de corrientes políticas y a través de la extorsión, el robo y el secuestro vistos en los bloqueos y la manifestación. Bandera de lucha que los congrega se difumina en divergencia de intereses que atomiza la mesa de negociación e impone múltiples derroteros para llegar a un primer punto de acuerdo. Indiferencia con la realidad de Colombia demostrada por el Congreso de la República, que quiere pasar de agache en esta coyuntura, decanta la urgente necesidad de asumir un pendiente de la convulsión social que está en curso, sustituir la totalidad del legislativo que parece estar de espaldas al desangre del país. El gobierno no ha tenido el respaldo político de la fuerza legislativa. Más que una terquedad de no firmar los preacuerdos a las garantías de la protesta social, la talanquera es de los negociadores que se niegan a toda costa a dejar los bloqueos, como se avisoró en este testimonio a Noticias Caracol del directivo de FECODE, Nelson Alarcón. Bueno, realmente el gobierno sigue en su terquedad de no querer firmar los preacuerdos pactados el pasado 28 de mayo, en los cuales llegamos a una concertación para las garantías que se requiere y se necesita para el legítimo derecho a la protesta social y pacífica, que realmente el gobierno viene dilatando.
Aquí le ha colocado diferentes palanqueras para no negociar, para no concertar, para no instalar las mesas, para no parar esa barbarie, esa masacre que hoy desafortunadamente están viviendo desde el gobierno nacional, desde las fuerzas militares que han reprimido la protesta social y que, como nosotros lo hemos dicho, le ha declarado es la guerra al paro nacional y no a buscarle soluciones reales y concretas a esta gran problemática que estamos viviendo. Ha colocado talanqueras para no negociar ni instalar las mesas. Le ha declarado la guerra al paro nacional. Es una visión sesgada de la realidad. Ejercicio democrático que se avecina en 2022 exige de poner imaginarios e ideologías emocionales para seleccionar con responsabilidad a quienes van a gestionar las leyes y los recursos públicos. Para los colombianos es ampliamente conocido que la clase política es incapaz de autorreformarse, asumir los daños causados y siempre busca privilegios que le mantengan en la impunidad. Frágil reconocimiento que tiene el comité de negociación frente a quienes persisten con la protesta en las calles hace presumir que lejos están de representarlos a ellos y a millones de colombianos que trabajan por este país. Avanzar hacia el cambio requiere rescate social, reactivación económica, perdón, reconciliación y confianza, como lo afirmó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Aquí para refrendar nuevamente el compromiso que tenemos todos de salir juntos de esta enorme crisis social y económica por la que estamos atravesando, de este estallido social, de esta crisis que en realidad son tres al tiempo. Hay una crisis social, sin duda, por la pobreza, hay una crisis económica por el desempleo y hay una profunda crisis de legitimidad, profunda, tal vez más profunda que la de la pobreza y el desempleo. Hay una decisión de la sociedad colombiana y de las nuevas generaciones por el cambio. El cambio es imparable, no tengan duda de eso. Y sin duda, para dar los pasos hacia ese cambio necesitamos un rescate social como el que ha propuesto Bogotá, de quienes cayeron en la pobreza, una reactivación del aparato productivo y empresarial de Bogotá, que es la mejor máquina de inclusión social y productiva que tiene Colombia, para que genere empleo, oportunidades e ingresos. Pero también se necesita perdón y enmienda para poder tener la reconciliación, para poder volver a generar lazos de confianza que nos permitan recuperar todas las instituciones, públicas y privadas, la confianza y legitimidad de nuestros ciudadanos para trabajar en conjunto. Refrendamos el compromiso de salir juntos de la crisis social, económica y de legitimidad. Obligación legal del gobierno es garantizar el abastecimiento, la libre circulación de los ciudadanos y el ejercicio de la protesta en el marco de la cordura y coherencia por el respeto de los derechos del otro. Medida de condicionar la negociación al desbloqueo total del país antes que ser una negligencia es el actuar necesario de una administración que no debe legitimar la violencia y está llamada a brindar un apoyo decidido a la policía y el ejército como garantes del orden público. Para negociar, se requiere de dos partes dispuestas a conversar y encontrar puntos de acuerdo, pero lo que se percibe son posiciones radicales que quieren imponer un plan de gobierno y admiten que la barbarie ganó. Normalizar la violencia solo traerá miseria y hambre al pueblo colombiano. Señal de conciliación será entender cuál es la causa del problema y viabilizar una solución idónea que dé vía libre a la reactivación económica y salve miles de empleos. Contrasentido de la marcha es la afectación que está causando a quienes dicen representar. El problema social no es de ahora, como se extrae de esta declaración en Noticias Caracol del joven activista Alejandro Villanueva. La gente dice que el país está en crisis por el paro, y el paro está en crisis, el país está en crisis por el paro, pero el paro existe porque tenemos una crisis. O sea, esta crisis ya viene desde antes. El desempleo juvenil ya estaba inimaginable antes del paro. Entonces yo creo que no es de que, es que estamos marchando y por esta gente y ya, no, sino que primero el comité de paro no lo representa. Y no solamente soy yo, usted va a las marchas de Bucaramanga, va a las marchas de Bogotá y pregunta, ¿usted se siente representado por el comité de paro? Y le van a preguntar quiénes son. Por eso esa orden del comité de paro que dice, bueno, vamos a levantar los bloqueos, ¿quién les va a hacer caso? El gobierno nacional primero nos está reuniendo con la gente que quería reunirse.
no se está reuniendo con los de la primera línea, no se está reuniendo con los estudiantes que no tienen nada que ver en la política, porque es que el estudiante que está ahí es del MOIR, no se está reuniendo con el colombiano raso, está reuniendo con un montón de sindicalistas que siempre se ha reunido, pero resulta que este paro no lo convocaron los sindicalistas, que este paro no lo convocó el MOIR, este paro lo convocó la gente. Entonces yo quiero mirar cómo van a negociar con un comité de paro cuando no están escuchando a la gente que realmente es. El comité del paro no representa a los jóvenes y quienes hoy están en la calle mostrando su inconformismo. Programa de gobierno expuesto desde el 21N por quienes se autoproclaman líderes del paro, poco y nada atiende las necesidades de los niños de las regiones lejanas que no tienen educación, la falta de vías, agua, energía y calidad de vida en muchos territorios, los billones de pesos que se pierden en corrupción, verborrea política de micrófono que exalta ánimos en campaña, obstaculiza la labor gubernamental y pesca en río revuelto para luego decepcionar con el escaso brazo gestor que los acompaña ejerciendo el poder. 2022 será el punto de quiebre donde los jóvenes colombianos demostrarán si saben hacer uso del derecho al voto y si son capaces de asumir la gran oportunidad de cambiar la concepción de violencia para construir una Colombia diferente. El paro, las incomodidades generadas, las vidas perdidas durante el mismo y los ríos de tinta que lo han analizado no pueden caer en saco roto. Nación igualitaria y justa será imposible de cimentar desde la permisividad, complacencia y vulneración de derechos de millones de ciudadanos. Se avanza en el desbloqueo de vías que busca retomar el abastecimiento de los colombianos, como lo dijo muy claro en Noticias Caracol el ministro de Defensa, Diego Molano. El país hoy avanza por instrucción del presidente Duque a todos los ministerios y en particular a la fuerza pública en lograr desbloquear aquellas vías más afectadas. En este momento aún quedan 36 bloqueos. Iniciamos con más de 800 bloqueos a nivel nacional en la primera semana. Ayer reportamos a final de la tarde 36 bloqueos en vías principales. Sobre todo quedan en el Valle del Cauca y en Huila algunos bloqueos. Ya hemos estabilizado la operación del puerto de Buenaventura. Ayer se acompañaron en caravanas más de 1.179 entre mulas, tractomulas y otros vehículos y más de 20.000 toneladas de carga. Avanza la normalización de el puerto con toda esa movilización de carga interna y por supuesto también avanzamos en el desbloqueo. Sobre todo se ha presentado en el suroccidente del país. Hemos avanzado, la vía panamericana también ya está abierta hasta el punto de Buga y Tuluá y seguiremos trabajando con esa instrucción del presidente Duque para garantizar la libertad, la tranquilidad y la movilidad de todos los colombianos. Garantizar la tranquilidad y movilidad de todos los colombianos ante los vándalos que apuestan por incendiar el país. Eufemismo de normalidad es ver a vagos vándalos quemando la nación. Ninguna excusa es válida para no reconocer que ambas partes han causado daños y que quien sufre las consecuencias es todo el país. Coyuntura por la que atraviesa Colombia requiere de un diálogo responsable, consciente y cumplible desde ambas partes. Cesar agresiones a la vida es lo mínimo esperado, gesto muy importante para avanzar en un diálogo de negociación que corresponda con acuerdos y garantías verificables de su cumplimiento. Tendencias de ataque con afán de seguir dilatando la negociación saca a flote las artimañas de un comité de paro que perdió lo ganado cuando tenía la sartén por el mango. ¿Por qué no avanzar en la conversación y seguir patinando en el lodo? ¿Cuánto más va a aguantar Colombia en esta situación? Esto es lo que dice en Noticias Caracol el directivo de FECODE, Nelson Alarcón. Nosotros hemos cedido y seguiremos haciéndolo porque es a través del diálogo, la negociación, la concertación, como se solucionan los problemas, no a través como lo quiere el partido mayoritario, el Centro Democrático, el señor Germán Vargas Lleras, que lo quiere hacer es a través de las armas, del fuego, de las balas, del asesinato, de la barbarie. No, así no se soluciona. Mire cómo ha salido a criticar, a desautorizar los diferentes procesos de diálogos regionales. ¿Quién ha salido a criticar
obligarlos, a desautorizarlos y prácticamente a ordenarle al señor presidente de la República que no los cumpla. El Centro Democrático, el partido de gobierno, y nosotros estamos por buscarle la solución negociada y concertada a través del diálogo. Estamos dispuestos, hemos presentado diferentes propuestas a pesar de la negativa del gobierno, pero es el gobierno el que le ha colocado todas las talanqueras. Ojalá que mañana, que nos volvemos a reunir, el gobierno recapacite, el gobierno tenga el talante que corresponde y que debe ser para buscarle una negociación, a través de la negociación y la concertación, soluciones a esta problemática que estamos viviendo en nuestro país. Clara confrontación de la izquierda con la derecha, donde fungen de corderos mansos y no asumen sus responsabilidades. Favores políticos conquistados por la masa sindical poco a poco se diluyen ante un colectivo estudiantil empoderado que se distancia de una mesa de negociación a la que se le está saliendo el tiro por la culata. Justicia social que se reclama en estos momentos debe comprender que en ejercicio de la democracia hay cosas que la presidencia no puede cambiar. Exigencias e ideas que se exponen en medio de la protesta podrán avanzar si logran entender que hay temas que se deben tramitar en el Congreso. Autoridad, orden, bajos impuestos y apoyo a emprendedores, empresas o negocios será un primer paso para atacar la pobreza que carcome a quienes se declaran inconformes y apuestan obstinadamente por un giro de 180 grados a la izquierda que condujo al fracaso a países del vecindario. Importante y responsable con el país es una mejor lectura de lo que está pasando para ayudar a resolver los problemas reales y no pensar en campañas políticas electorales, personales o de terceros. Si se firma un acuerdo con los negociadores del paro, los jóvenes seguirán en la calle porque no se sienten representados, como lo aseguró a Noticias Caracol el joven activista Alejandro Villanueva. O sea, repito, usted va y pregunta a las marchas, usted se siente representado por el comité de paro, le van a decir quiénes son los del comité de paro y cómo llegaron allá. O sea, ese es el primer punto. O sea, no solamente es en Bucaramanga, sino en todo el país. Acá yo he escuchado en las asambleas populares que le dicen, vengan, vamos a levantar el paro o vamos a sentarnos a negociar. Ni siquiera dicen, vamos a levantar el paro, vamos a sentarnos a negociar cuando existan garantías. Hasta que no las hayan, no. Y ahí no mencionan ni comité de paro, ni la CUT, ni Jennifer Pedraza, mencionan hasta que hayan garantías, nos sentamos nosotros. Si el gobierno quiere escuchar, vaya a las asambleas populares. Si usted tanto quiere escuchar o no, cite en un lugar con Neomundo, con Café y a ciertas personas que son privilegiadas. Vaya a las asambleas populares, siéntese, tome su palabra y escuche. Este paro se mitiga así, hablando con la gente que es. Entonces, el comité de paro puede decir, se acabó el paro. La verdad, la pregunta, ¿la gente le va a hacer caso? Yo creo que no. La gente va a seguir y antes va a seguir con más rabia. Entonces, la solución no es el comité de paro, desde mi punto de vista y lo que yo he visto en la movilización. La gente terminará con mayor rabia porque unos pocos consiguen su objetivo y arrastran a quienes no se sentaron en la mesa. Derechos fundamentales de la gente no se atienden con un pliego de peticiones que se construyó en privado y no atiende las necesidades del colectivo protestante. Exigencias de la primera línea deben dejar de lado eso que impide establecer un diálogo con el otro. Más que cambiar la opinión de los demás, demeritar alguna postura o imponer una visión de país, los colombianos deben aprender a escuchar al otro, desbloquear terminismos y entender al otro desde sus diferencias. Todo lo que usted necesita saber está a un clic de distancia con Panorama Digital. Grave problema es que mientras la mesa no avanza, en la calle permanecen los vándalos terroristas y extorsionadores que intimidan al pueblo que apuesta por avanzar en la reconstrucción de Colombia. Elementos que fueron insumo para la columna de Pulso.com que esta semana hemos titulado Prepotencia en la Mesa. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. Difícil situación económica que atraviesa el país a consecuencia de la irresponsabilidad ciudadana que bloqueó la reactivación, prolongó el tercer pico de la pandemia y tiene ocupaciones UCI en límites exorbitantes luego del escenario constante de contagio, aclama por un entendimiento desde el diálogo que levante las barricadas de una parte y genere oportunidades para todos de la otra.
La equidad desbloqueará el desarrollo de la sociedad y evitará que se siga viendo la fuerza y la autoridad como única vía para retomar la normalidad que se esfumó con la COVID-19 y se atizó con la marcha que inició el 28 de abril. Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts, Deezer, Podimo y Anchor. Escenario de los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en donde el periodismo está al servicio de la verdad, en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital, noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio, disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital.